propias facultades. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Entonces, estos conceptos son estos que están aquí. Decíamos, todos nacemos biológicamente, sexualmente, hombres y mujeres, pero hay diferentes tipos de sexualidad, como les decía, los 19. No voy a hablar de ellos porque no es el tema, pero si quieren entrar, la Organización Mundial de la Salud las tiene reconocidas y pueden verlas. Creo que ayer mi hija habló también un poco de este tema, ¿no? Bien, tenemos el género. ¿Qué es esta? Es una construcción social. ¿Cómo se debe comportar una mujer de acuerdo a los cánones sociales? ¿Cómo se debe comportar un hombre? Y entonces entramos al otro concepto, los estereotipos. Porque ¿qué pasa si un hombre o una mujer no se comportan de la forma como la sociedad dicta? Pues entonces no es un verdadero hombre y entonces no es una verdadera mujer. ¿Esto es cierto? ¿De acuerdo a quién? ¿Cuál es el criterio para ser una buena madre? Una madre que en un juicio de guardia y custodia no se queda con los hijos es una mala madre. Y entonces empieza a permear la historia personal de todos nosotros. Me incluyo porque lo llegué a hacer en una posición de autocrítica. ¿Cómo que no se va a quedar con los niños? Si la mujer, ¿verdad?, es la idónea para poder cuidar a los hijos. ¿Esto es cierto? ¿Que los hombres no son capaces también de cuidar a sus hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero son estereotipos que vamos conservando y que vamos dándoles un valor fundamental que desarrollamos en la sociedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La norma no es neutra, depende cómo nosotros la apliquemos. Ya no me referiré mucho a esto porque eso también habló el magistrado Cervera, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y otro punto muy importante, pueden ser 20 guardas y custodias de juicios, pueden ser 20 divorcios, pero todos diferentes, atendiendo al contexto de cada uno de ellos, ¿sí? No podemos decir, es como son los homicidios, pueden ser 20 homicidios, todos distintos. Lo mismo sucede acá. ¿Qué tenemos que atender al contexto? ¿Cómo se están dando los hechos? ¿Cómo analizamos? Me decían en uno de mis proyectistas, magistrado, pues es que a la señora le gusta que le peguen. Al grado que primero comemos o primero te peguen, ¿no? No, o sea, hay que ver el contexto. Lo que sucedía es que sí, efectivamente, diario la golpeaba y la señora va y mata al señor cuando él está dormido. Una actitud dolosa, alevosa. Pero si toda esa mujer todos los días se golpeaba, pues, ¿qué se podía esperar de ella? ¿No? Pero bueno, nada más para que vean, hay que analizar este contexto y eso es lo que a veces muchos juzgadores y juzgadoras no hacemos. Y ahí entra lo que comentaba el maestro Cervera. O nos vamos a la legalidad, aplicamos a la ley de rajatabla, posición media, o bien somos progresistas. Ahí está el dilema. Y que cuenta la historia personal de cada jueza y juez, magistrado o magistrada, sí. Sí, y se los puedo decir porque a mí, se los he platicado a los alumnos de la maestría, me tocó en una ocasión una jueza que había llevado divorcios. Bueno, que había más bien tenido un divorcio muy conflictivo, demasiado, de una naturaleza terrible, y los hombres eran sus enemigos. Pensiones de 75%, 80%. Fíjense cómo permea ahí la situación personal. ¿Sí? Obviamente, desgraciadamente, por la confianza que me tenía el presidente en ese momento, me pidió que hablara con él. Y tuve que decirle, o va a una terapia, o se va, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y lo mismo pasa entonces al aplicar en la sentencia de los estereotipos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el estereotipo que no permite, ya seamos litigantes, ya seamos juzgadores, juzgadoras, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bien, también hablamos de lo que es el rol de género. Esto es el conjunto de normas sociales, como les pongo aquí, y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un sistema social determinado. ¿Cómo se debe comportar un hombre y cómo se debe comportar una mujer? ¿Es cierto que los hombres siempre están dispuestos al sexo? ¿Nunca les vuela la cabeza? ¿Sí? ¿Verdad? O sea, nomás se ríen, pero eso quiere decir que sí, efectivamente. Son situaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos los derechos de las mujeres. Y las mujeres también tenemos nuestros estereotipos, que somos chismosas, lloronas, ¿verdad?
De todos somos también, ¿no? Los hombres no lo son. O lo que decíamos en clase de la maestría, ¿por qué las niñas de rosa y los hombres de azul? ¿Por qué no morado y amarillo? Porque así lo dicta la sociedad. Son construcciones sociales que no cuestionamos, y ese es el problema, que no cuestionamos lo que se nos dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no empezar a hacerlo? ¿Por qué no deconstruir estas construcciones que a veces resultan absurdas, que generan, por un lado, discriminación y por otro lado generan violencia? Y obviamente atenta contra la dignidad humana. Bueno, así que sigue, por favor. El artículo 4 constitucional nos dice: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Formalmente sí, realmente y materialmente, ¿esto es cierto? Y ahí tenemos las sentencias penales, en donde por la misma conducta una pareja es juzgada, por ejemplo, en los delitos de narcotráfico, y resulta que la mujer tiene penas más altas. Y no lo digo yo, lo dice la Corte en su jurisprudencia y lo dice el INEGI. ¿Por qué? Estamos juzgando con perspectiva de género, que vamos a ver más adelante una jurisprudencia donde la Corte nos dice que es obligatorio aplicar la perspectiva de género. ¿Se aplica realmente? ¿Y qué pasa si no se aplica? Lo decía muy bien el magistrado Cervera, no pasa nada. Pero sí estamos cometiendo un acto de injusticia como juzgadores y juzgadoras. ¿Y hasta dónde vamos a permitir esa justicia o hasta dónde vamos a permitir ese legalismo más allá de lo legal? Bien, la que sigue, por favor. Bueno, estos son los antecedentes, pero eso los vamos a dejar de cómo empieza toda esta lucha de los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Yo creo que los vamos a obviar con el tiempo, si no me van a sacar tarjeta roja como a mi compañero Cervera, entonces mejor pasamos a la siguiente, por favor. Aquí se los dejo, ustedes véanla y tienen todos los antecedentes, desde Nueva York, Suiza, etcétera, ¿sí? Cómo decapitaron no me acuerdo el nombre, es en francés, por haber propuesto el Día de los Derechos de la Mujer, ¿no? Pero bueno, aquí se los dejo, nos vamos un poquito más adelante, si está la mano. Perdona, un poco ronca. Aquí está Clara Zetkin, ¿verdad? Que ella en 1910 fue la que propuso, en la integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, que en Copenhague, Dinamarca, que se estableciera el Día Internacional de la Mujer y que fuera el 8 de marzo. En la atención la recuerdan aquella quemazón que hubo en Nueva York. Pero lo obviamos y nos vamos más adelante. Seguimos continuando, sí. También. Ese es antecedente, sí. Bueno, todos esos antecedentes, sí. Aquí está, derecho de las mujeres. ¿Qué derechos tienen las mujeres? Pues tienen muchos derechos, se supone que los mismos que los hombres en atención al artículo 4 constitucional, pero bueno, aquí tenemos algunos: a vivir una vida libre de violencia. Violencia en todos los sentidos. A la justicia gratuita, pronta y expedita. Estamos hablando de lo que nos decía el magistrado Cervera, Convención Americana de Derechos y todas las legislaciones internacionales, convenios, ¿verdad?, donde se aplique el acceso de derecho a la justicia, debido proceso y los recursos. Tenemos derecho a un juicio justo. Ayer el maestro Abdo Curia hablaba en relación al juicio oral. Ahí tenemos solo dos recursos de impugnación. ¿Qué pasa entonces con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana? ¿Ejerzo control de convencionalidad o no lo ejerzo? ¿O aplico el código del Distrito Federal? ¿Qué hago? ¿O aplico el principio de interés superior del niño, niña, adolescente? ¿Qué hago? ¿Cómo? Yo les diré mi experiencia personal. ¿Cómo lo hago? Atendiendo al contexto, a lo que más beneficia. Y normalmente pues vean el principio pro persona, en mi caso, ¿no? No siempre, pero tratamos de aplicar lo más favorable a la persona humana. Bien, ejercer su derecho al voto. El año pasado tuvimos el ejemplo de dos casos de dos indígenas que ganaron en el sureste del país y que los abusos y costumbres, como les digo yo muchas veces, en lugar de usos y costumbres, no permitieron que tomaran poder porque las mujeres no saben gobernar. Las mujeres deben estar en casa. Si ustedes quieren leerlo, está documentado también, pero fueron en dos comunidades indígenas del sureste
Veracruz, no recuerdo si Chiapas fue, no recuerdo exactamente el otro estado, pero no se acostumbra a que las mujeres estén en el ámbito público. Las mujeres deben estar en el ámbito privado, en casa, otro estereotipo. Bien, tienen derecho a la libertad de expresión y petición. Bueno, pues ayer por más que ejercí mi derecho de expresión y de petición de que nos dejaran venir a Interjet, no funcionó mucho, ¿no? A la garantía de audiencia, el debido proceso, acceso a la justicia, a tener un recurso sencillo y efectivo, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta dónde esto es cierto? A veces no lo hacen. ¿Hasta dónde podemos suplir la deficiencia de la queja? ¿Hasta dónde podemos aplicar el método de perspectiva de género y nosotros como juzgadores asumir esa responsabilidad? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? La Corte, en la sentencia de juzgar con perspectiva de género, no lo dice. Ahorita lo vamos a ver. A ejercer patria potestad y custodia de sus hijos o bien convivir con ellos. A los alimentos, a trabajar en una profesión digna y de su elección. La que sigue, por favor. A percibir el mismo salario de un compañero de trabajo del sexo femenino. ¿Qué pasa? Los famosos techos de cristal, ¿verdad? Bueno, pues desarrollan las mismas actividades, desarrollan las mismas funciones y resulta que ganan a los hombres. ¿Por qué es hombre? ¿Qué pasa ahí? A pesar de estar demostradas las mismas capacidades. Y eso también no lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dicen las estadísticas, lo dice la Corte. Pueden ustedes checar. A elegir el número de hijos que deseen procrear y si es su deseo tener hijos o no. Esto debido al ejercicio, al libre desarrollo de la teoría del desarrollo de la libre personalidad que le da ese derecho. ¿Qué pasa entonces con los estados que están regulando el aborto en contra de las mujeres? Aunque sea espontáneo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? En Guanajuato tenemos chicas que han tenido abortos espontáneos y que están en la cárcel por haber tenido el aborto. ¿Sí? Y no porque no sea de Morena y de la cuarta transformación del gobierno, esto es antes, ¿no? Bueno, tenemos el derecho a acudir ante una autoridad jurisdiccional y recibir atención y justicia libres de corrupción. ¿Se regulará esto con los tribunales anticorrupción? ¿Qué pasa con la impunidad? Son reflexiones que tenemos que ir haciendo, pero hay que mencionarlas. A tener las mismas oportunidades que un hombre a solicitar un empleo, a la no discriminación. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora ya es menos, pero sí se sigue dando. Si te embarazas, bye. No puedes trabajar aquí. Es una limitación al derecho de una persona, la restricción de embarazarse o no, y dice que tiene derecho a decidir libremente si quiere, e inclusive si quiere o no quiere tener hijos. ¿Y qué pasa en realidad? ¿Qué pasa con Guanajuato? Bueno, adelante, por favor. Sí. Aquí, estos procesos que nos han metido en estos bretes jurídicos y judiciales se debe también a un fenómeno económico que no podemos dejar pasar por alto y que tenemos que mencionar, y que bueno, ustedes lo viven más frecuentemente por la cercanía con los Estados Unidos, el fenómeno de la globalización, que es la predominancia, ¿sí?, como lo pongo aquí, en la economía mundial, cuyo liderazgo descansa en los países industrializados. Los países industrializados que no desarrollados pues son los que dirigen la economía nacional. Y a partir de ahí se van dando relaciones de carácter económico, en donde empezamos a tener relaciones no solamente con Estados Unidos, sino con muchos países de todo el mundo. Y ahí empieza no solo la relación comercial o económica, también política, sociales y de todo tipo. Y las familiares pues no son la excepción también. La que sigue, por favor. Y entonces tenemos que ubicar en nuestro concepto que estamos viendo hoy a la familia. ¿Cómo se desarrolla la familia con este fenómeno de la globalización? Y entonces encontramos que empiezan a surgir nuevas estructuras familiares. Empezamos a ver que hay otros tipos de familia diferente a la nuclear, que es la tradicional. Lo que los estereotipos nos dicen, lo que la sociedad, esa construcción social que hablábamos del principio, que dice que una familia se conforma por padre, madre e hijos. Y somos, pues ya es la regla, a veces ya está uno.
Tenemos también que el hombre y la mujer, antes la mujer se quedaba en el espacio privado, ahora se incorpora a la planta productiva y gracias a ella por eso los hijos están descarrilados. ¿Por qué? Porque le estamos asignando esa función doméstica, de nada más cuidar a los hijos, de ser cuidadora, de ser enfermera, de cuidar a los abuelos, a quien se enferme en la casa tiene que ser. Me decía un señor en un juicio, en una plática, una conciliatoria, es que la señora no hace nada, nomás está en la casa. Y quiere que le dé más pensión, pues si no hace nada. Imagínense ustedes, entonces usted tiene chofer, camarera, psicóloga, maestra para hacer la tarea de los niños, jardinero, recamarera, todo. Eso cuesta. Inclusive tan es así que está legislado en el Código Civil de la Ciudad de México y en la mayoría de los códigos de que el trabajo, ¿verdad?, de la mujer constituye una forma de contribuir a la familia económica y hay que valorarla cuando hacemos las compensaciones, ya sea de alimentos o en los divorcios. Pero bueno, son situaciones, ¿por qué? Porque la mujer tiene que estar dentro del ámbito privado. Si sale al ámbito público, cuidado. También esto genera, como lo decimos aquí, que haya una distribución de las responsabilidades familiares. Y el hombre también se encarga de ciertas tareas de la casa. ¿Y qué pasa? Súper mandilón, ¿verdad? O sí lavo los trastes, pero que no me vea nadie, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ese estereotipo que el hombre no debe hacer nada. El hombre llega de trabajar, aquí estoy, dame de cenar, y perdón, papito, pero no se contratiene. Pero ¿qué pasa? Que le asignamos ese rol y lo reproducimos. Me preguntaba aquí mi compañero, el magistrado Lázaro Tenorio, pero si ustedes son las que nos educan, ustedes son las que hacen que haya esta situación. Yo preguntaría, como le dije a él, ¿podemos educar de otra manera, de construir todos estos estereotipos si no conocemos otra forma? Si no los visibilizamos, si normalizamos ese tipo de situaciones. Pues no, entonces tenemos que empezar por el principio y hablar de ello, visibilizarlo y tratar de regularlo en la legislación. Que la Corte, con la llamada jurisprudencia género sensitiva, lo ha venido haciendo. Bueno, y bueno, lo que decimos al final, los legisladores deben tomar en cuenta todas estas situaciones para poder regular lo que es la familia y lo que es el papel y desarrollo de la familia en la sociedad. Adelante, por favor. Y entonces, como decíamos, esta globalización, este fenómeno globalizante de mundialización viene a cambiar lo que es esa estructura tradicional conformada por la familia nuclear. Y tenemos esta, que es la tradicional, familia nuclear o tradicional, que es aquella que se conforma por padre, madre y normalmente dos hijos, ¿no? Que es el estereotipo ahorita. La que sigue, por favor. La familia monoparental, que es un padre o madre con sus hijos, ya sea por viudez, ya sea por divorcio, por separación, o porque a veces las mujeres, yo nomás quiero tener un hijo y ya no me quiero casar, ¿no? También se da esa situación. Y bueno, esto hace que muchas veces no haya vida en común, y otra vez los niños, ahí viene la situación de los hijos. ¿Qué seguridad jurídica les damos a los niños para efecto de que estén bien con ambos padres? ¿Cómo les garantizamos su derecho de convivencia, verdad?, con el padre no custodio? Bien, se desprenden una serie de situaciones aquí. Adelante, por favor. La familia internacional, ¿ustedes lo ven aquí? Aquí, bueno, tenemos lo que son los matrimonios por conveniencia o que se llaman también por complacencia, ¿no? Que se casan para obtener la nacionalidad. Ustedes lo viven muy frecuentemente aquí. Pero esta globalización permite que, por ejemplo, un mexicano vaya a Corea y se case con un coreano y la niña nazca en Brasil. Y ahí vienen los problemas de competencia que refería el magistrado Cervera. ¿Quién va a ser más competente? ¿Dónde se casaron? ¿Dónde se estableció el domicilio conyugal? ¿Dónde nació la niña? Porque además va involucrado el problema de guardia y custodia. ¿Dónde van a hacer las visitas? Si los dos viven en lugares separados, o va a haber sustracción internacional. Todos estos problemas se generan. No tenemos una respuesta completa para eso, así que ni me la pregunten porque no sé. Adelante, por favor. Familias ensambladas o reconstituidas.
los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Aquí lo que observamos mucho es esa situación de proteger a la niñez, porque resulta a veces que los hermanos más grandes abusan de los más chicos, incluso del hábito sexual, ¿no? Entonces hay que darles garantías de protección a los niños, niñas y adolescentes. Adelante, por favor. Y tenemos las familias homoparentales de personas del mismo sexo, que son conformadas aquellas por 2 hombres y por 2 mujeres, y donde aquí el punto fino es la adopción, o controversial, la adopción de niños, niñas y adolescentes, pero no me voy a adelantar porque mi compañero, el magistrado Lázaro Tenorio, va a hablar de eso, si no ya no lo voy a dejar hablar de eso. Entonces, aquí, ¿son idóneos o no? Es la pregunta. ¿Por qué sí o por qué no? Argumentativamente tenemos que fundar y motivar. Ahorita yo tengo una adopción en la sala, en donde tengo 3 parejas de padres, y una de ellas son pareja homoparental. Y me hablan muy enojados y me dicen: oiga, magistrada, es que en la asociación donde estamos viendo lo de la adopción de un niño, dice, le están pidiendo un requisito más, o nos están pidiendo un requisito más para efecto de que se genere la adopción. ¿Y cuál es ese requisito? Pues que traigamos un comprobante de la iglesia, imagínense, donde están de acuerdo con que nosotros adoptemos. Es una agencia, ¿eh? Es una agencia. Es un requisito no exigido por la ley, pero además está dando un trato diferenciado en relación a ellos por ser homosexuales. Y son idóneos. La agencia nos mandó a los 3, son 3 matrimonios y los 3 son idóneos. Pero a ellos les exigieron ese requisito extra. Vean los estereotipos, ¿no? Cómo permean. A veces los aplicamos de manera inconsciente, sin saber si estamos haciendo un daño o no. Por eso es que hay que ver las consecuencias como juzgadoras o juzgadores, litigantes o autoridades en general, de cómo estamos actuando. ¿Qué consecuencias va a traer si yo actúo mal? Y no los vemos aquí. Pues obviamente tuve que hablar a la gente y decirles que no le podían pedir eso, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Las sociedades de convivencia, que esta figura se crea en México antes de que se regulara el matrimonio de personas entre el mismo sexo, y que fue precisamente para dar una seguridad jurídica a este tipo de relaciones. ¿Por qué? Pues como no estaban casados, no podían ser concubinos, pues perdían muchas veces el derecho de la seguridad social y el derecho a la herencia, aun y cuando como parejas habían formado un patrimonio común. Y quien quedaba como herederos o herederas, pues eran los parientes, ¿no? Que toda la vida los habían repudiado y que nunca estuvieron de acuerdo con ellos. Adelante. Bueno, entonces decíamos, estos estereotipos ponen en un riesgo grave no solo a la sociedad, sino a la familia en sí misma. Son situaciones por roles asignados a las parejas, a las mujeres, a los hombres, inclusive a los niños, y generamos, decíamos, discriminación y generamos situaciones de violencia. Adelante, por favor. Lo mismo, a las mujeres se nos ha hecho de una forma, ¿cómo debemos comportarnos? Yo les preguntaba a mis alumnos de la maestría, ¿quién habla cuando se va a casar del régimen de sociedad conyugal? ¿Quién habla de eso? Los ricos sí hablan, ¿eh? Porque también los ricos lloran, entonces antes de llorar, mejor hacen sus contratos prematrimoniales, ¿no? Pero digamos la generalidad de los plebeyos que somos, ¿quién hace un contrato prenupcial? ¿O quién habla? Y si habla, hija, ese hombre no te quiere, está pensando en el dinero antes de otra cosa. ¿Y cómo nos ahorrarían problemas en los tribunales familiares si lo hicieran? ¿Y cómo se ahorrarían problemas ellos? Pero no lo hacemos, porque es un estereotipo. ¿Cómo se va a hablar de eso? Entonces no te quiere, está interesado en ti por el dinero, o tú estás interesada en él por el dinero. Es cultural, es una cuestión cultural totalmente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer ante todo eso? No es fácil, ¿eh? No se creen que es nada fácil. ¿Cómo deconstruimos estos estereotipos? ¿Cómo le hacemos para que al juzgar no los permeemos en esa sentencia
y pongamos estos elementos. ¿Sí? Es muy difícil. Lo comentaba con la licenciada Soto, que no sé dónde anda, por allá anda. Acá está. De estas situaciones que no las hablamos y que vemos las sentencias, ¿no? Vemos en las sentencias cómo se violentan derechos, cómo se genera esa discriminación y cómo se genera violencia institucional hacia las mujeres y también hacia los hombres. Y tenemos un ejemplo muy claro. ¿Por qué no hay derecho de paternidad, solo de maternidad? Porque las actitudes estereotípicas lesionan tanto a hombres como a mujeres, no solo a las mujeres. ¿Por qué no hay un derecho de paternidad de 3 meses como las mujeres? En la corte creo que ya se fue juez de distrito, pero creo que son de 15 días máximo, ¿no? El derecho de paternidad. En el tribunal ya tenemos una semana también de derecho de paternidad. Pero ¿por qué la distinción? Acuérdense que la distinción genera trato diferenciado, y ese trato diferenciado pues genera discriminación. Permiso. ¿Por qué no es igualdad? El mesero. ¿Sí? Si realmente el artículo 4 constitucional nos está señalando esa igualdad, ¿por qué no tener esa igualdad? En ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Bueno, adelante por favor. ¿Cuáles son los retos, no? Ya me perdí, oiga. A ver, regrese. No, la que sigue. ¿Cuáles son estos retos? Pues de construirlos. Educación, políticas públicas encaminadas a deconstruirlos, políticas de prevención. Sale más barato. Ya lo demostraba, muchos países lo han demostrado, que sale más barata una política de prevención que hospitales por violencia, que medicinas, que atención médica, que judicializar, porque todo tiene que terminar en el tribunal. ¿Por qué yo a veces digo, no? ¿Por qué tenemos nosotros como juezas o jueces o juzgadoras o juzgadores que resolver este tipo de problemas? ¿No es mejor establecer herramientas suficientes que les den a las parejas esta solución? ¿Por qué no establecer esos puentes de comunicación? Los psicólogos nos ayudan mucho. Los psicólogos intervienen y las psicólogas y nos ayudan mucho, incluso a los jueces y magistrados, juezas y magistradas nos ayudan mucho, nos orientan. ¿Por qué no establecer este tipo de políticas? Pues porque generan recursos. Entonces, pero tenemos que darle prioridad. ¿Qué clase de sociedad queremos? Eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Cómo vamos a educar a los niños? ¿En qué tipo de ideología, en qué tipo de cultura, qué tipo de respeto hacia el otro, qué tipo de cultura y de respeto hacia la diferencia? En nuestro tribunal, que está sobre la avenida Juárez, en pleno centro de la ciudad, le dicen la calle de la diversidad, porque hay de todo, ¿no? No por los jueces y magistrados, juezas y magistradas, sino porque hay muchas formas de expresión de estas 19 sexualidades que decíamos, pero no deja de sorprenderse. A mí me ha tocado ver cómo llaman a la policía porque 2 hombres se están besando, ¿no? O me ha tocado ver a padres y madres, no ves eso, les tapan los ojos, ¿no? Como si fuera algo pecaminoso. ¿Que solo la heterosexualidad es la única que existe? ¿O porque somos heterosexuales no vamos a respetar otro tipo de sexualidad? Creo que otro principio fundamental es el respeto, y no lo respetamos. Entonces, esas situaciones generan mucha discriminación. Me tocó inclusive una vez en un Sambors, fuimos con una amiga, con unos amigos de mi esposo y yo, y entramos a un baño, y ninguno de los 4 sabíamos que era un lugar gay. La inocencia, ¿no? Ustedes saben. Entonces, entramos mi amiga y yo al baño, y de repente entra una chica guapísima, con el pelo hasta acá, con un escote largo en la espalda, y llega corriendo la gerente, y dice, ¿se tiene usted que salir del baño? Nos quedamos mi amiga y yo, que estábamos en el chisme, ¿verdad? Platicando ahí en el baño, y nos quedamos sorprendidas. Y le dice la chica, es que yo soy mujer. Y le dice, no, usted es hombre y se tiene que ir al baño de los hombres. No, yo soy mujer, era un transexual. Soy mujer, mi identidad es de mujer. Y usted me está violentando mi derecho. Pues Santa Rebeca de las Tolvaneras pues tuvo que intervenir, ¿no? Le dije, pues sí. Y dice, pero es que él es hombre, óigale la voz. Le digo, sí, pero es un transexual. Y él es mujer.
Bueno, si les hace algo, ustedes son las responsables. Después había que escribirla, ¿no? Entonces, pero ese tipo de situaciones se dan. Yo les preguntaba a mis alumnos de la maestría, cuando somos, estamos en proceso de ser formados, alguien diría, yo quiero ser transexual, yo quiero ser homosexual, por favor. Yo creo que no. Es una situación, en verdad, que es muy discriminatoria, que en verdad, por ejemplo, en materia penal sufren una de vejaciones que ustedes no tienen idea. Bueno, un propio asunto que llevé yo de cambio de sexo transgenérico. El chico que llegó, que ahora es chica, me dijo, magistrada, ya no aguanto. Yo creo que voy a desistir porque ya no puedo más con esta situación. Lo único que le pido es que me respete mi derecho. Es lo único que le pido. Pero ya no voy a venir, no quiero saber nada de aquí. He sufrido tanto aquí que a lo mejor ya no termino el juicio. Le dije, usted termina. Tiene que terminar. Y terminó. Ahora somos amigas, ¿no? Grandes amigas. Pero llega un momento de desesperación. Y él me platicaba su experiencia tan traumática ante el juzgado que la jueza le decía, perdón de la expresión, pero sí, la jueza le decía, usted es joto, declárese joto. Y pues imagínense ella queriéndole explicar que era transexual. La ignorancia también, ¿cómo permea como juzgadores? O sea, ¿qué tanta capacitación debemos tener, sensibilidad para entender estas situaciones? No lo hacemos. No lo hacemos. Nadie no muy el tiempo. ¿Bien? ¿Ya es tiempo? Fíjense, no acabé ni esto. Bueno, se las dejo las dos, pero sí me gustaría mucho, nada más para concluir. Piensen en esa situación. Toda exclusión debemos ser más incluyentes, más respetuosos, el principio de respeto, ¿sí? Progresistas, yo creo que, y legalistas, las dos cosas, y la posición intermedia, dependiendo del contexto. Y exigir a las autoridades políticas públicas tendientes a resolver estos problemas, porque son problemas humanos. Y la última, por favor, no violentar a los niños, niñas y adolescentes. Yo coincido plenamente con el magistrado Cervera en el sentido de que los últimos que deben ser llamados a un juzgado deben ser los niños, niñas y adolescentes, porque primero ellos no provocaron el problema y es un problema de pareja no resuelto. Ellos son los que lo deben resolver. Y no victimizarlos y revictimizarlos, porque pasan a primera instancia y hablan con el juez, pasan a la segunda instancia y hablan con nosotros. Y además hay que decir, que venga otra vez porque hay que hacer un peritaje de tal o cual sentido. Creo que debemos respetar en este país a niños, niños y adolescentes. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias y muchas gracias.